sombra más, algo diferente, algo me mueve y no lo puedo controlar. Ronda por las noches y se va hasta el amanecer. Parece que no puedo dejar de reír aquí. Algo pasa este día, será que sí, pero porque algo muy extraño sentí. Hola, hola, ¿y este musicón de quién es? Nunca se sabe lo que irá a ser. ¿Alguien ha puesto este musicón? Gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. Es que yo no tengo el teléfono de verlo. El bien él iba pasando. Porque la cosa es que cuando ella termine, la va a presentar, me la voy a ver. A mí no me importa, pero no importa que no me mire. Porque me han desconectado la cámara. Venga, fíjate que hay una cuestión rara aquí, que la cámara como que la hubieran apagado de otra parte, aquí se está encendida, pero la cámara está apagada. No, no. Lo voy a silenciar porque la transmisión en el Facebook ya empezó. Y con lo de la cámara, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que pasa con la cámara, me dijo? Me la han apagado porque yo la tenía y la tengo, la enciendo acá y está apagada. No sé cómo se apagó. No sé, pero Daro aquí anda. Sí, yo no lo puedo controlar. En la A31 está. Ajá, pero porque me la han apagado desde otro lugar.
puedo verme bien. Puede que sea una historia sin fin, como en el mundo de Sofía. Lo que se trata es estar feliz. Me siento gaviota que libre se va. Tiraré mis miedos para allá. Me siento gaviota que libre se va. Tiraré mis miedos para allá. Me siento gaviota que libre se va. Tiraré mis miedos para allá. Hay algo en mi mente y corazón. Algo me mueve y no lo puedo controlar. Ronda por las noches y se va hasta el amanecer. Parece que no puedo dejar de reír aquí. Algo pasa este día, pero porque algo muy extraño sentí, como en el mundo de Sofía. Nunca se sabe lo que irá a seguir. Me siento gaviota que libre te va a mirar mis miedos para No buscaré nada, no pediré nada, solo me dejaré llevar por el mar, como en el mundo de Sofía. Lo que se trata es de imaginar allá algo en el cielo que no distingo aún. Parece que es fuego o quizá es No sé si se les apagó la cámara, pero yo no lo activo así. pues me que como en el mundo de Sofía, lo que se trata es de aprender. Puedo ver bien, puede que sea una historia sin fin, como en el mundo de Sofía. Lo que se trata es estar feliz. Siento gaviota que libre se va. Tiraré mis miedos para allá.
para allá. Me siento gaviota que libre se va. Tiraré mis miedos para allá. Hay algo en mi mente y no creo que sea una sombra más. Algo diferente, algo me mueve y no lo puedo controlar. Ronda por las noches y Si hablemos, no van a escucharme, porque Glenda lo va a estar. parece que no puedo dejar de reír aquí. Algo pasa este día, será que sí, pero porque algo muy extraño sentí, como en el mundo de Sofía, nunca se sabe lo que irá a seguir. Me siento gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. No buscaré nada, no pediré nada, solo me dejaré llevar por el mar, como en el mundo de Sofía. Lo que se trata es de imaginar. Hay algo en el cielo que no distingo aún. Parece que es fuego o quizás seas tú. Me siento gaviota que libre se va. Tiraré mis miedos para allá. Si vos me dices qué cosa es, tal vez me ayudes a entender. Como en el mundo de Sofía, lo que se trata es de aprender. Puedo ver que hay luz, puedo verme bien, puede que sea una historia sin fin, como en el mundo de Sofía. Si vos me dices qué cosa hay algo en mi mente y no creo que sea una sombra más. Algo diferente, algo me mueve y no lo puedo controlar. Ronda por las noches y se va hasta el amanecer. Parece que no puedo dejar de reír aquí. Algo pasa este día, será que sí,
pero porque algo muy extraño sentí, como en el mundo de Sofía, nunca se sabe lo que irá a seguir. Me siento gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. No buscaré nada, no pediré nada, solo me dejaré llevar por el mar, como en el mundo de Sofía. Lo que se trata es de imaginar. Hay algo en el cielo que no distingo aún. Parece que es fuego o quizás seas tú. Siento gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. Si vos me dices qué cosa es, tal vez me ayudes a entender, como en el mundo de Sofía, que se trata es de aprender. Puedo ver que hay luz, puedo verme bien, puede que sea una historia sin fin, como en el mundo de Sofía, lo que se trata es estar feliz. Me siento gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. Me siento gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. Me siento gaviota que libre se va, tiraré mis miedos para allá. No tengo acá las manos. Yo tengo. Pues ya me voy a la piscina, pues. Estoy lavando aquí. Hay algo en mi mente y no creo que sea una sombra más. Algo diferente, algo me mueve y no lo puedo controlar. Ronda por las noches y se va hasta el amanecer. Parece que no puedo dejar de reír aquí. Algo pasa este día, será que es muy extraño sentir, como en el mundo de Sofía, nunca se sabe lo que irá a seguir. Me siento gaviota que libre se va, tira.
de Sofía. Lo que se trata es de imaginar. Ya quitaron. En unas conferencias no se pone ese tipo de música. Sí, Buenas claro. tardes, esta es una prueba. Buenas tardes. Licenciada, sí la escuchamos. Bueno, de mi parte, licenciada. Se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, licenciada. ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. Licenciada, sí la escuchamos. Solamente que la cámara, les decía, está desactivada. No sé desde dónde porque estaba bien. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Y ustedes me pueden ver? Solamente que la cámara les No, A Glenda y decía, Ana no María estoy viendo. sé, A Glenda y Ana María. De ahí no. no sé desde dónde porque estaba bien. Está abajo, licenciada, en un... Sí, es que estaba conectada, estaba bien la cámara, pero en los cambios que han estado haciendo, la, se ha desconectado, no sé de dónde. Ah, quizás, no sé si por ahí está dado, quizás ellos tienen el control de Glenda. Sí, me dijo que iba a ver eso, ahorita. Gracias a de la Universidad de Sonsonate a través de la Escuela de Educación tienen el gusto de presentar el primer sondeo de opinión realizado desde esta casa de estudio por la investigadora maestra Glenda Yamilet Trejo Magaña. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero manifestarles, ¿verdad? Que ustedes sepan que este primer sondeo se realizó vía internet, enlace que fue enviado a muchos de los contactos que tenemos como nexo desde nuestra universidad, a través de nuestros maestros, estudiantes, primos, familiares, situación que permitió de obtener información fidedigna. Es importante también mencionar que este día va a acompañar también como especialista en el área de psicología la licenciada Lucía Araceli Tejada de Chávez, quien nos dará algunas recomendaciones, ¿verdad?, al final de la participación de nuestra investigadora. Quiero agregar una pequeña semblanza biográfica de nuestra profesional, Glenda Yamilet Trejo Magaña, quien es docente e investigadora de esta universidad. Ella posee una maestría en metodología de la investigación científica y es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales y también graduada de profesorado en la especialidad de Estudios Sociales.
Actualmente ella se desempeña como formadora de maestros en la Universidad de Sonsonate y ha realizado muchas investigaciones en el campo educativo y social. La línea de la investigación que trabaja es en torno a conceptos de género y violencia. En el año 2017 realizó la investigación Sentido y propósito de la violencia, apatía asociada, estudio de casos en un instituto público, que se presentó en el primer Congreso Iberoamericano de Docentes organizado por la Universidad de Cádiz en España y publica también en revistas nacionales y latinoamericanas. Entre otras de sus investigaciones podríamos mencionar Consultar no es investigar, que se publicará próximamente por el INFOD, el estado de las competencias educativas y sociales de las familias en el área costera, mujeres, desigualdades presentes en diferentes espacios y otros. También la licenciada Glenda es vicepresidenta adjunta para El Salvador de CESPED, que es el Centro Latinoamericano de Estudios de Epistemología Pedagógica, en donde el próximo mes ella estará también presentando la comunicación titulada Acceso a la tecnología, conectividad y aprendizaje, historias de universitarios durante el confinamiento con efecto del COVID-19. Esta investigación también se estará divulgando, ¿verdad?, a través de las redes para que todos podamos apreciarla. La licenciada también es revisora de artículos académicos para algunas revistas científicas nacionales y latinoamericanas. Asimismo, está certificada por Microsoft para la utilización de tecnologías de la educación. Creo que eso es parte, ¿verdad? Como les dije, una pequeña semblanza del trabajo profesional y académico que la maestra está realizando. Y ya sin más preámbulo, pues la dejo con ustedes para que nos presente este primer sondeo realizado por ella, titulado El impacto del COVID-19 en la población sonsonateca. Maestra, le dejo el espacio. Muchas gracias, maestra. Por favor, unos segundos mientras carga la presentación. Bueno, muy bien. Quizás solamente comentarles a quienes participan con nosotros que también ustedes podrán hacer cualquier pregunta a través del chat de grupo que estará abierto. Yo estaré al final manifestándole o haciéndole ver las preguntas a la maestra para que podamos responder sus inquietudes. Buenas tardes nuevamente, muchas gracias porque en este día estamos contando con su presencia. Sabemos que son días difíciles, sin embargo, la vida continúa, la vida universitaria, la vida académica, y pues muchas gracias por ello. Decirles que este es un esfuerzo conjunto de muchas personas que a lo mejor no las mencionamos y que no aparecen acá frente a ustedes, pero que efectivamente nos han podido colaborar en cada uno de los detalles que han culminado en este momento en la presentación o en la divulgación de los resultados. Agradecer especialmente a los estudiantes que son pues nuestros brazos, ¿verdad? Son nuestro cerebro y son pues las personas que definitivamente nos apoyan en cada uno de los procesos. Bien, vamos a iniciar con con la divulgación de los resultados, sabiendo que la ciencia que solo queda en papel y que no se da a conocer o solo queda en las ideas, pues no es ciencia, no existe para el mundo académico. Entonces los investigadores nos debemos pues someter todo lo que encontremos al escrutinio de toda la comunidad, en este caso de ustedes, y pues estamos dispuestos a seguir aprendiendo y a escuchar otros puntos de vista también que nutren toda la investigación. Ahí están mis datos. Bueno, antes de iniciar propiamente con los resultados que encontrábamos, pues hay que contextualizar.
Estamos hablando acá de que en un momento determinado todo el proceso casi lineal histórico que llevábamos se vio trastocado por una situación que ahora le llamamos la pandemia, ¿verdad? Conocida por todos como la pandemia, el COVID y todas esas palabras que están en la colectividad. Entonces, los coronavirus es una familia de virus presente en animales y que en algún momento determinado pues logran migrar hacia los humanos. Especialmente el que estamos viviendo en este momento pues tiene mucha similitud con el SARS, que fue también quizás menos letal, pero que duró, por ejemplo, 10 años en desaparecer. Y asimismo, durante toda la historia de la humanidad hemos tenido muchísimos ejemplos de pandemias, es decir, no es la primera vez que sucede. Sin embargo, puede ser que a nosotros sea la primera vez que nos corresponda una situación como esta, porque en países, por ejemplo, en China, en algún momento dado están viviendo con situaciones parecidas. Y entonces, por ejemplo, vemos ahí en la gráfica que se presenta la barra mucho más arriba, que es de la peste negra, que afectó a Europa en el siglo XIV y que además los historiadores reportan que afectó prácticamente a la mitad de la población en Europa, ¿no? Y ese es un dato del COVID. Todavía no podemos hablar en términos absolutos porque definitivamente esto está avanzando y no ha terminado, la curva, los picos se van bien. Ya vamos a ver en otra gráfica cómo esto va avanzando. También tenemos, por ejemplo, el SIDA desde los años 80, que ya lleva más o menos 40 millones de personas que han fallecido por su causa. Pero bien, es decir, no es la primera vez que sucede esto. Y tenemos esta gráfica en donde podemos ir apreciando las muertes. Obviamente las va sacando por días, pero aquí lo vemos como reducido. Y vemos cómo los casos se van ahí aumentando progresivamente. Hay días en los que caen, vemos acá, pero no podemos decir que ya la enfermedad ha llegado a su finalización o que ha llegado a su pico, sino que esto es algo que vamos a posiblemente ir viendo todo este año. No, es decir, hay muchos investigadores, especialmente epidemiólogos, que dicen hasta este año, o hay otros que dicen no, vamos a continuar por los próximos años, esta es la nueva normalidad, etcétera. Con respecto al COVID-19, todavía debemos ser muy prudentes en lo que se entiende como tal y en los datos que se dan. Tenemos 14,4 millones de casos confirmados en el mundo y que se han ido moviendo desde Asia, desde China, desde Wuhan, hasta Europa, hasta Estados Unidos. Y bueno, que a este momento el epicentro viene siendo entonces Latinoamérica. Por supuesto, en eso hay algunas cuestiones que matizar. No todos los países tienen toda la tecnología o tienen los recursos para hacer pruebas. Asimismo, hay investigadores que señalan que las pruebas rápidas no son tan confiables, etcétera. O sea, alrededor de esto se pueden decir muchas cosas. También tenemos la cantidad de muertes que cada día pues va aumentando. Y vemos que, por ejemplo, para el 18 de julio, 7.383 muertes registradas. Y ahí va avanzando, ¿verdad? Lastimosamente. En El Salvador, pues el presidente Nayib Bukele decreta el 21 de marzo de 2020 una cuarentena domiciliar y absoluta por 30 días. Es una noticia de la DW. Y bueno, que empezamos a vivir una realidad que a nadie ni nos lo imaginábamos, y que por supuesto ha traído sus repercusiones no solo en el ámbito sanitario, que eso es lo importante y lo que nos toca también analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las aristas que presenta esta pandemia? Y entonces estábamos nosotros viviendo el confinamiento y todos nuestros estudiantes pues desde sus casas recibiendo orientaciones, recibiendo su ciclo académico, y pues nosotros no podemos ser nada más espectadoras de la realidad en algún momento,
pues tenemos que hacer los registros, eso es muy importante. De las asignaturas del ciclo anterior, yo tengo un registro tengo muchos registros de audios, de fotografías, de cómo los estudiantes vivieron el confinamiento, porque esto en un futuro pues nos va a servir para hacer los análisis correspondientes. Y este primer esfuerzo que fue la propuesta es hacer un sondeo de opinión para saber cómo las personas estaban objetivando la realidad. Para eso sirve un sondeo de opinión, para objetivar la realidad, para conocer las percepciones que tiene la población en un momento determinado y que pueden ir fluctuando. Los sondeos de opinión, si se pudieran hacer cada tanto, o sea, cada 2 meses, cada 3 meses, o cuando sucede y vemos que una variable interviene, pues sería fantástico. Aunque, por supuesto, que conlleva una buena cantidad de recursos de todo tipo, pero de eso se trata. Para eso nos sirven los sondeos de opinión. Y nos planteamos, pues, conocer el impacto del COVID-19 en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito económico, de las actividades del hogar, que es lo que vamos a ir presentando. Pudimos hacer 726 encuestas en todo el departamento del 13 al 20 de mayo. Para ello, como señalaba la maestra Celidón, pues fuimos apoyados por nuestros estudiantes, a quienes nuevamente reitero mis agradecimientos. Todo eso nos ayudó para conocer las opiniones, los sentimientos de muchas personas alrededor de este tema. ¿Y quiénes fueron esas personas que nos colaboraron? Bueno, personas de todos los municipios de Sonsonate, pero que en su mayoría fueron de los municipios Sonsonate, Izalco y Sonzacate. En su mayoría fue población joven de entre 20 a 30 años de edad y con un nivel académico de bachillerato y que vivían en la zona urbana. Esas son las características sociodemográficas de las personas que nos completaron la encuesta, que pues no era, yo no les quiero decir que no eran 5 preguntas, eran muchas preguntas, pero nos las contestaron. Y bueno, asimismo, estas personas, estamos casi mitad y mitad en que tienen una cuenta bancaria. Casi la misma cantidad en cuanto a poseer una tarjeta de débito, pero la mayoría no tiene una tarjeta de crédito. Esas son cuestiones que posteriormente nos pueden ayudar a analizar otras situaciones, ¿no es cierto? Hacer una correlación de las variables que presentan las poblaciones. Y un plus, por ahí algunos ya están sacando los sondeos de opinión, especialmente orientados a los temas de cómo ven a los diferentes políticos. La intención de nuestro sondeo no era ese, pero por eso digo un plus. Les preguntábamos si creía que las medidas adoptadas por el gobierno al inicio habían sido suficientes para contener la pandemia. Y entonces un consistente 95% nos decía que sí. Pero posteriormente, en otra pregunta, les decíamos, y a medida que fue avanzando el confinamiento, ¿cómo lo mira usted? Y entonces ahí ya el pastel se partió mucho más. Ya habían otro tipo de respuestas que nos estaban dando. Como por ejemplo, nos decían acá, sí, son suficientes. Pero otros decían, no, deberían hacer más. Otros decían, no tengo suficiente información para opinar, un 10%, un 6%. Sí, pero creo que han adoptado medidas excesivas, otro 10%. Prefiero no responder, nos decía el 10%. Es decir, a medida que el confinamiento fue avanzando, tal parece que la percepción de las personas fue a la baja. Habría que ver a estas alturas si ese dato se ha modificado. Y como digo, estas son percepciones. Explorábamos otra variable que nos interesaba mucho, que es la vivienda. Y entonces veíamos que la mayoría posee vivienda propia. Digo la mayoría en cuanto a nuestra muestra.
pero hay un 23% de que alquila, ¿ya? Y un 11% que paga una hipoteca. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque estamos identificando población de riesgo. En el entendido que las implicaciones de la pandemia no son solamente sanitarias, son también económicas. Y entonces, ¿cómo se puede ver afectada la población que no tiene un empleo formal y que depende, ¿no?, de que si hay actividad económica va a recibir un salario, si no, no. Y entonces todo eso podría afectar muchísimo a estas personas que están alquilando. Nos preocupa entonces que si a ese momento, pues, ese 23% no se había visto muy afectado, como a lo largo del tiempo, estamos hablando que ya pasaron meses, entonces, ¿cómo les podría ir afectando? Con respecto a la economía, pues, según el documento que usted consulte, pues se va a encontrar con diferentes proyecciones. Ojo, que la economía, obviamente, la historia no es una ciencia exacta y lo que se hace son predicciones, pronósticos, que a veces son acertados y a veces no. La misma estadística es una proyección, pero sí, por ejemplo, en esta gráfica, el 49% a esa fecha nos decía que no había tenido dificultades, ¿ya? Pero otro porcentaje dice, nos quedamos sin ahorros, un 30%, ya nos quedamos sin ahorros, a esas alturas que iniciaba el confinamiento. O un 5% dice, estamos teniendo problemas para comprar alimentos, estamos teniendo dificultades para el pago del alquiler, hemos perdido el trabajo. Cuando nosotros lo vemos en una gráfica como esta, que representa nada más, bueno, a menos de 1000 personas, pero si nosotros pudiéramos aquí ahorita en nuestra cabeza extrapolar, pensar que, por ejemplo, qué significa para El Salvador que un 1% no, qué sé yo, tenga problemas para comprar alimentos. Entonces ya la cosa, cuando se dimensiona de esa manera, pues nos dicen, nos hablan mejor, ¿verdad?, de cómo es la realidad. Y estas personas entonces primero se ven afectadas, el shock primero de la emergencia, que ya sabemos que está teniendo sus implicaciones en el empleo, también en la deuda pública, que ya va por el 80%, pero también hay una recesión internacional, que ese es un elemento muy importante que hay que ponerlo, porque el mundo está globalizado en todos los sentidos. Y entonces lo que sucede en cualquier parte del mundo podría afectar a los demás. Y la recesión económica, que no es de ahorita. Distintos estudios señalan que esa recesión económica venía desde antes de la pandemia y que se va entonces agudizando a medida que va pasando el tiempo. Y que, por ejemplo, el Banco Central de Reserva había proyectado un crecimiento económico para El Salvador de entre el 2,3 y 2,7. Sabemos que en los últimos años casi El Salvador ha crecido poco. El crecimiento del PIB anual casi nunca ha llegado al 3. Ya creo yo que fue en el 94 por ahí que vimos lo que todavía en los libros de texto se llama el boom de la economía salvadoreña, y hasta ahí. Luego nosotros no hemos crecido prácticamente nada. Y si antes, por ejemplo, de la pandemia se decía 2,3, 2,7, ¿cuánto entonces podrían haber variado? Están ya variando esas predicciones. Algunos estudios señalan entonces de que podríamos caer en negativo, porque una cosa es no crecer, ¿verdad? Como estas proyecciones, crecemos el 2, crecemos el 3%, no ajusta, definitivamente no ajusta para nuestra economía, aunque sea pequeña, ¿no? Pero otra cuestión es que vamos -1, -2, -3%, y que eso ya impactaría fuertemente a todas estas familias que estamos señalando acá, que ahorita aunque ustedes lo ven ahí del 1%, 2%, pero son vidas humanas y siempre es preocupante. Con respecto al contacto social, y
Solo me quiero detener para decirles que la investigación es mucho más amplia, pero que vamos a decir algunas cosas vamos a decir interesantes. Bueno, la cuarentena, pues lo que pretendía es que nosotros nos aisláramos de lo más que se pudiera, ¿no? de otras personas. Pero sí, aquí cuando les preguntábamos, ¿ha venido alguien más a su casa? Pues un 26% decía sí, pero la mayoría estaba cumpliendo con la cuarentena, la mayoría. Esa cifra, pues obviamente ahorita ya se pudo haber visto trastocada. Con respecto a la parte educativa, en la población que nosotros pudimos encuestar se veía que la mayoría estaba en el sistema público de enseñanza. Obviamente las condiciones han llevado a que nos demos cuenta de la brecha tecnológica y de acceso que tenemos en general, que la población tiene en general. Y por eso es que al inicio nosotros les preguntábamos, mire, usted tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque muchas de las transacciones, pues si se hacen con una tarjeta de crédito, pues se evita movilizarse hacia las colas, hacia los bancos, etcétera. O sea, son esos detalles los que podrían significar una diferencia en cuanto a exponernos nosotros al contagio. Y entonces, pues, retornando a la parte educativa, regresando a la parte educativa, vemos entonces que el mayor peso, ¿no? de la educación está en el sector público, ¿ya? En esta población. ¿Y qué significaría eso? Bueno, que las políticas que se dictaminen desde el gobierno, desde el ejecutivo, pues también representan un peso económico, porque hay que capacitar a los profesores, eso ya no lo hace una empresa privada, la tiene que hacer el gobierno, y el gobierno ¿dónde saca el dinero? Pues de nuestros impuestos, etcétera. Entonces es toda una cadenita ahí bastante interesante, ¿verdad? Con respecto a las actividades del hogar, esto es algo que llama mucho la atención. En el confinamiento, los roles tradicionales, con tradicionales no solamente me refiero a lo que se entiende así en la literatura, sino lo del día a día, de cómo lo entienden en cada familia en particular, ¿no? Que en todo caso ese es un mundo privado al que tienen acceso los que ellos quieren, ¿no? Las familias deciden quién tiene acceso a su hogar, a su propia realidad. Y entonces les preguntábamos, mire, ¿y ahora quién está realizando estas diferentes actividades? Por ejemplo, lavar la ropa. Bueno, y nos decían, lavar la ropa, entonces lo hace la esposa. La esposa. Vale, fíjense, podríamos hablar muchas cuestiones acá, relacionarlo, por ejemplo, las mujeres que también son profesionales y que tienen que cumplir con un horario o con unas actividades para una empresa, pues su carga, vamos a decirlo así, en el hogar pues no se ve disminuida. Siguen siendo esos roles bien tradicionales. ¿Qué hacen las mujeres? Lavar, cocinar. ¿Y en dónde encontramos más equilibrio? Más equilibrio, bueno, en pagar las cuentas y en las reparaciones. Y bueno, acá se los dejo yo a ustedes para que podamos interpretar qué significaría, ¿ya? Pero podemos entonces pensar, para una mujer profesional, ¿qué significa entonces continuar con todos estos roles tradicionales que no se ven disminuidos, ni tampoco digamos que hay un equilibrio? Quizás lo mejor sería el equilibrio. Con respecto a la salud, que es el impacto pues más obvio de la pandemia, encontramos que este es un dato muy importante. ¿Tiene usted seguro social? Sabemos nosotros que el sistema público es el que mayormente absorbe a la población. ¿Ya? Los que tienen seguro privado, ustedes pueden ver ahí en la gráfica, es una minoría. Solo un 4% tiene seguro de salud privado y solo un 18% tiene acceso al seguro social. Esto es muy consistente con los datos nacionales, pues los datos nacionales nos dicen que más o menos
el Seguro Social reúne el 20-25% de la población. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el país la mayoría tienen un trabajo informal y que no cotizan a una AFP y que no tienen acceso al Seguro Social. Entonces, este dato es muy consistente con el nacional y que obviamente estas cuestiones son preocupantes, ¿no? Porque tienen que ver con las desigualdades sociales, tienen que ver con que una buena parte de la población no tiene acceso a la salud, que es un elemento vital. Cuando les preguntábamos si pertenecían a una población de riesgo, el 63% nos dijo que no. En diferentes estudios, yo estaba leyendo ahí algunos estudios, acá dejo yo alguna información en los hipervínculos, pues algunos se escucha a Vox Populi que la hipertensión pues es un elemento que o es población de riesgo cuando alguien es hipertenso. Bueno, de eso no hay evidencia, al menos en las fuentes confiables que he consultado. Sin embargo, ¿qué enfermedades presentan esta población que nosotros pudimos encuestar? Bueno, tienen cáncer, ya vemos que es población de riesgo, son diabéticos, hay mucha población hipertensa que tiene que ver obviamente con nuestros hábitos alimenticios, que tiene que ver ahora mucho más si estamos todo el tiempo en las casas y no nos movemos. Es una situación que también debe ser atendida. Muchos de ellos son fumadores activos, que también es un problema, ¿verdad?, de población de riesgo. Tienen enfermedades cardiovasculares o enfermedades del sistema respiratorio. Entonces se señala por ahí, ¿verdad?, que hay personas que son de riesgo, aunque cuando vemos las estadísticas o cuando, por ejemplo, el Ejecutivo nos presenta los datos, dice sí presentaba una situación de riesgo, pero otros no, y aún así contraen la enfermedad y se les agrava. Y como les digo, es que en esto del COVID nada está dicho todavía. Luego les preguntamos algo que tiene que ver con salud, pero con salud mental. Y entonces les decíamos poner a prueba la resiliencia. Mire, usted cuántos días más puede estar encerrado. ¿Por qué? Porque sabemos de que no es lo natural estar fuera del contacto físico, ¿no? Los seres humanos somos sociales por naturaleza, nos gusta, somos gregarios por naturaleza, la sociología lo dice. Y entonces alguna implicación debe tener eso en nuestra psique, en nuestros comportamientos. Y bueno, algunos decían, desde puede aguantar de 1 a 3 días, hay un porcentaje de 4 a 7 días, les preguntábamos, ¿verdad?, de 2 semanas, 3 semanas o más de un mes, decía el 16%. Entonces vemos que sí hay una población que presenta resiliencia, ¿no? Que no le afecta en mayor medida el estar encerrados. Pero luego les preguntábamos, con respecto al estrés y a la ansiedad, que nos importaban. Ahora, no vamos a decir nosotros acá, ya la licenciada Chávez nos podrá comentar cómo se entiende el estrés y la ansiedad, pero la gente así lo entiende, o sea, la gente, aunque no se ha detectado clínicamente, dice yo me siento estresado, yo me siento ansioso, y es como esa persona se siente. Y aunque sea algo no aparente, pues las enfermedades mentales, de salud mental, como el estrés, pues por ejemplo el Banco Mundial dice, miren, esta es la enfermedad del siglo XXI, ya por las ocupaciones, por tantas preocupaciones, etcétera, es una enfermedad, es una condición que se debe atender como se atiende la hipertensión o cualquier otro tipo de enfermedad. Y tenemos acá la gráfica que ustedes pueden notar acá qué estaban sintiendo. Aquí está expresado en frecuencias y no en porcentajes porque se podía marcar más de una.
haciendo esa aclaración, y entonces la gente nos decía, estamos ansiosos. Acá casi, bueno, digamos 360 personas dicen que tienen alto nivel de estrés. De 725, 26, 359 estaban estresados. Unos se sentían solos, muchos de ellos se sentían tristes. También tenemos porcentajes pequeños, pero acá siempre yo cuando veo las gráficas y veo porcentajes pequeños, digo yo, y quisiera que pensáramos en eso, cuando se extrapolan y se piensa en una población más grande y se generalizan los resultados, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Hay un 8% que estaba teniendo un consumo excesivo de alcohol. Muchos de esos de estas personas que estaban teniendo peleas fuertes, o sea, que se la estaban pasando mal durante el confinamiento, o ejerciendo ellos violencia o sufriendo violencia. Luego, algo que es bastante predecible, pues el uso excesivo de la tecnología, de los celulares, todo el tipo de aparatos electrónicos, que por supuesto que si no es supervisado en el caso de los niños, ya, o también de los adultos, en quien sea, cualquier grupo de población, podría generar algún otro tipo de complicaciones a nivel de su salud, no solamente mental, sino también física, de pasar tantas horas sentado o acostado haciendo uso de los celulares, de los juegos, etc. Y vemos que hay muchos niños que estaban usando la tecnología. Miren, por favor, en la gráfica, 195 personas marcaron eso. Y entonces, quizás el nivel de supervisión hacia los niños pues ha sido mucho más relativo, porque entonces decimos, bueno, aceptamos que estamos en una situación complicada, entonces que usen los celulares. Y que pues se podría convertir esto en un hábito y que podría afectar en el futuro. Bien, estas son las principales situaciones que encontramos en el estudio, que como les digo es un estudio mucho más extenso, pero por motivos del tipo de divulgación que estamos haciendo, pues hemos dejado estos elementos que podrían llevar pues, a discusiones al respecto. Está por acá mi contacto, ¿verdad? Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Maestra Celidón. Sí, muchas gracias, maestra. Interesante los hallazgos, ¿verdad? Mucho quizás de lo que acabamos nosotros de ver ahí es realmente bien cierto, ¿verdad? Las situaciones que se están viviendo. Y quizás después de esta misma presentación, quisiéramos también darle participación a aquellos que nos acompañan con algunas preguntas que tengan. Creo que es importante también que cualquier duda que pueda representar este trabajo de investigación pudiera ser también atendido por la maestra Trejo para que pudiera solventar esas inquietudes. Si en ese momento aún no tenemos, podríamos también esperar y darle la palabra a la licenciada Lucía Araceli Tejada de Chávez. Como bien lo manifestó la compañera, ustedes saben que hay muchas situaciones de estrés que se están viviendo. Creo que aquí tenemos participando a muchos alumnos que saben bien que el estar en el hogar, muchos de ellos también son padres, están atendiendo la casa, los docentes también tenemos como el trabajo acumulado, ¿verdad? Con trabajo del hogar, la actividad profesional que no tenemos que dejar a un lado y que también se ha incrementado. Y de igual manera la atención a la familia, ¿verdad? Entonces eso conlleva un nivel de estrés que si no tenemos una adecuada salud emocional, posiblemente pudiera repercutir en nuestra salud física. Entonces, por eso es que tenemos también a la licenciada, quien es la jefa de la unidad de atención al estudiante de nuestra universidad,
Ella es especialista en psicología clínica e industrial y queremos cederle la palabra, licenciada. Quisiéramos escuchar algunas recomendaciones que usted pudiera hacer al Pleno para poder de alguna manera solventar el nivel de estrés que se está dando, ¿verdad? Pensando en que se vislumbra continuar con una cuarentena, ¿verdad? Se está mencionando en la televisión que posiblemente nos quieran poner una cuarentena más estricta por la misma situación del incremento de casos. Pero, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer según sus recomendaciones, licenciada? Le cedo la palabra. Maestra, perdón, creo que en esto que la licenciada Lucía se incorpora, les quisiera pedir, por favor, a los participantes si nos podrían completar un formulario que acabo de dejar en el chat, por favor, y nos quedamos nosotros con los datos y en algún momento cuando ya tengamos el estudio en la plataforma, pues podemos compartir el enlace con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Celdón. El estudio nos ha expuesto muy claramente cómo la pandemia ha afectado en lo social, en lo económico, en lo recreativo y en lo sanitario. Y esto ha sido significativamente para las personas, dañando su salud física y su salud mental. Es innegable que la pandemia ocasiona incertidumbre, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables, como haber enfermado o simplemente no estar satisfaciendo sus necesidades básicas. En este contexto es bien necesario tomar acciones de prevención para nuestra salud mental. Algo tan importante que debemos de comenzar es de no difundir rumores, mitos, el trato discriminatorio. Esto nos ayudaría como población a ayudarnos a cuidarnos entre todos. Cuando la salud mental comienza a deteriorarse, nuestro cuerpo nos da síntomas, nos da malestares, tales como los que se mencionaba, la ansiedad. La ansiedad nos activa, nos hace comer más, nos hace estar con mucha actividad. Y lo mismo la angustia. La angustia es lo contrario, nos paraliza, nos da tristeza, mucha preocupación, nos da desánimo. Y estos pues son síntomas, son alertas de nuestro cuerpo. También a veces sentimos miedo a enfermar o a morir, sentimos cambios en el apetito, cambios en el sueño, o tenemos una mezcla de todas ellas. Esto, como les decía anteriormente, son alertas que debemos de ponerle mucha atención. ¿Y cómo hacerlo? Hay muchas estrategias de afrontamiento. En primer lugar, debemos de estar seguros de estar descansando bien. También la carga laboral hay que bajarla, hay que tratar de bajar un poco el trabajo. Otra cosa muy importante es que debemos de evitar afrontar cualquier malestar con bebidas alcohólicas o con drogas. Esto a largo plazo pues, nos puede dañar el bienestar físico y mental o también dañar la armonía del hogar. Sabemos que el alcohol entorpece nuestro juicio. Hay que tener sí mucha actividad física, mantenerse en contacto con la familia, con amigos. Esto nos va a ayudar a mantener el equilibrio mental. También pueden ser útiles otras estrategias que ya hemos experimentado y que nos han dado muchos resultados,
como puede ser la respiración profunda, el sacudir nuestro cuerpo, ponernos en situación de relajamiento. Son estrategias que nos ayudan a desconectar nuestra mente. En el área psicosocial también las personas están experimentando una desadaptación y es el momento de atender. Se están dando algunos sentimientos de incapacidad para planificar el futuro o de poder continuar en la situación presente que nos encontramos, o un cierto deterioro de cómo llevar la rutina diaria. Estas también son alertas y que debemos de ponerle muchísima atención porque nos va a afectar para tomar las decisiones que guían nuestra vida y nos va a afectar también o nos va a dar incapacidad para afrontar de forma constructiva cualquier problema que se presente en el futuro. Debemos de poner, de centrarnos en el presente, en el hoy, y no pensar en aspectos desagradables que nos puedan suceder. Algo también importante que es, como mencionaba la maestra Celedón, es el acompañamiento a los niños y a las niñas, a los adolescentes, a los adultos mayores, en este aspecto también psicosocial. Sabemos que para los niños el tiempo del juego es importante. Hay que dejarlos jugar, que dibujen, hay que escucharlos. Los niños se sienten importantes cuando se les dice cómo tienen que cuidarse, para el bienestar de ellos y para el bienestar de otras personas. Con el adulto mayor también hay que tener una escucha activa para que se sientan seguros en un ambiente confiable, ¿verdad? El hogar pues es el entorno más seguro. En estas etapas en estas etapas pues la familia juega un papel muy importante. También debemos de tener el respeto y la consideración hacia el otro. Esto nos va a ayudar a la sana convivencia y a la paz en los hogares. Quiero terminar haciendo énfasis en que el tomar acciones de autocuidado para mantener la salud mental contribuirá al aseguramiento y al manejo de las emociones, y esto va a reducir el impacto psicológico que nos está dando esta enfermedad. Y que también es bien importante que ante cualquier situación de deterioro de la salud, que no podamos manejar con autocuidados, debemos de acudir a una atención especializada y oportuna. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciada, por su aporte. Creo que es bien importante que tomemos en consideración estas recomendaciones, ya que a todos, desde estudiantes, los niños pequeños, nosotros que trabajamos pues también en atención a nuestros estudiantes, debemos de tomar en consideración cada uno de estas recomendaciones. Bien, maestra, fíjese que por acá me ha llegado una pregunta de uno de los invitados que está viendo vía Facebook el sondeo, y pregunta que aparentemente se puede vislumbrar que en la población que se ha encuestado pareciera que están bien. Sin embargo, él manifiesta, ¿verdad? Es un caballero, él manifiesta que hay muchas circunstancias, él incluso ha perdido su empleo, ¿verdad? Y él llenó también la encuesta y manifestó eso. Pero sí, la gran mayoría de personas a las que se encuestó se puede evidenciar que tienen casa propia, que sí hay en cierta medida
en sus hogares están bien, ¿verdad? Con algún trabajo. ¿Qué es lo que sucede por ahí, verdad? Dice él, ¿verdad? Cuando también podemos ver gente que tiene herramientas tecnológicas, pero quizás también, dice, hay problemas con el Internet. Entonces, ¿qué le puede usted aclarar sobre esta situación? Bueno, son varias cuestiones ahí, ¿verdad? Fíjense, empezando por lo último que se mencionaba, es que tener acceso a los recursos tecnológicos, podemos decir el aparato, ¿verdad? El celular, una iPad, eso no implica que, por ejemplo, y lo hemos vivido con nuestros estudiantes que tienen un iPhone el de última generación, un Samsung de última generación, pero eso no significa que sí o sí tiene acceso al Internet en el lugar en el que vive o que la calidad de la señal sea la óptima para una educación virtual o en línea. Entonces, eso también tiene sus implicaciones sociológicas porque tendríamos que analizar entonces cómo es la pobreza en El Salvador. Y la pobreza en muchas ocasiones, podemos decir, hay personas que no tienen algunos recursos, que no tienen algunos accesos a servicios básicos, pero tiene un buen celular. Bueno, pero esas son otras cuestiones, otros matices de la nueva forma de pobreza. Y luego también, por supuesto, en un sondeo de opinión como este, porque tenemos una variedad de situaciones que se pueden dar. Sí tuvimos una buena cantidad de personas que nos decían que han perdido el empleo, pero no la mayoría. También puede deberse a que en el momento en que estábamos haciendo este sondeo fue al inicio de decretado el confinamiento y al inicio de que se empezaran a ver sus afectaciones, sobre todo en el ámbito económico. Entonces, habría que hacer un nuevo estudio para saber si esas medidas han ido variando a través del tiempo. Pero por supuesto, y repito, aunque en una gráfica se ve ahí que es un 2% que ha perdido el empleo, ¿qué significa eso a nivel país? Un 2%, ¿no? Además, porque El Salvador necesita más o menos 400,000 nuevos empleos cada año. Y el próximo año, como va la situación, no vamos a generar nuevos empleos. Entonces se va acumulando esa deuda que tenemos. Y entonces el trabajo informal va creciendo. Esa es la proyección. Bien, muchas gracias, ¿verdad? Él también manifiesta gracias por la respuesta. Bueno, contamos en este momento con 65 participantes. Es quizás importante también darles las gracias a todos por la participación, por el tiempo que ustedes dedicaron a estar con nosotros, a poder escuchar, ¿verdad? Este sondeo que es de gran importancia para toda la comunidad estudiantil. También como Universidad de Sonsonate nos sentimos contentos porque estamos trabajando en la parte investigativa y desde la Escuela de Educación, pues con el apoyo de la compañera, creo que es importante que nosotros también podamos mostrarles el trabajo que estamos haciendo día con día. Tenemos también por acá una pregunta a la licenciada, tenemos por aquí a la licenciada Roxana que levantó la mano, desea ella participar. Le vamos a ceder el micrófono. Buenas tardes, licenciada Glenda, licenciada Ana María, colegas y estudiantes. Realmente el estudio es muy importante como un sondeo de opinión, ¿verdad?, del impacto de la pandemia, pero mi pregunta va referida a si la universidad va a dar alguna atención a los estudiantes que estén padeciendo el virus o que tengan implicaciones económicas con respecto a las cuotas como hasta el momento se ha hecho, o sea, pero mi intención es más que todo preguntar en la parte, porque en el estudio refleja
que en la parte socioemocional o en la parte del estrés ha salido pues bien afectado y de hecho así es. Entonces yo quisiera saber si como universidad en ese tema se va a dar alguna atención a los estudiantes, que nosotros como docentes identifiquemos con esa necesidad, pues. Sí. Gracias, licenciada, por su pregunta. Y fíjese que hasta el momento tenemos el reporte, al menos desde la Escuela de Educación, de 2 estudiantes que tenemos con COVID positivo. Realmente es necesario que por lo menos a cada uno de los decanos, y en mi caso como directora de educación, poder conocer esos casos para que si son estudiantes que están inscritos con nosotros para este ciclo, poder estar pendientes de cuál va a ser su evolución, ¿verdad? Desde luego para que los compañeros docentes con quien ellos han inscrito sus respectivas clases puedan estar al pendiente de cuando estos chicos se reintegren, ¿verdad? Y saber de que por motivos de salud ellos han tenido que ausentarse. Esperando que todo, pues desde luego, evolucione de la mejor manera. Ya creo que en las redes está publicado variadas oportunidades, ¿verdad?, que la universidad le está proporcionando a los estudiantes. Solamente este ciclo, al inicio, pues tenemos una rebaja del 50% de la matrícula. Entonces eso sabemos que ha tenido ha sido tomado de buena manera por nuestra población estudiantil y desde luego por los padres, pues, porque eso toca el bolsillo. Se ha extendido a todo el mes también el proceso de inscripción. Entonces esas situaciones, esas oportunidades que las autoridades han dado, ¿verdad?, a nuestros estudiantes, son parte del apoyo que como universidad se están dando desde que inició esta pandemia. Gracias, Liz, muy amable. Felicidades a la licenciada Glenda. Muchas gracias entonces a todos. Quiero agradecer a las compañeras profesionales que nos acompañaron esta tarde, maestra Glenda Trejo, investigadora de nuestra universidad, a quien le debemos este trabajo también, y a la licenciada Lucía de Chávez, quien nos acompañó como especialista en el área de psicología. También a todos los docentes que forman parte de este pleno, a nuestros estudiantes, gracias por el tiempo que dedicaron para estar con nosotros. Bueno, y esperamos volvernos a ver en otra ocasión. Cuídense mucho, que Dios le bendiga. A la licenciada Glenda, le doy la palabra. Sí, un minutito nada más. Muchas gracias por acompañarnos. A veces estos esfuerzos no tienen mucho público. Nosotros hemos tenido a todos ustedes y estamos muy agradecidos. Y también pues hemos tenido una transmisión en vivo a través de la página oficial de la universidad y también pues ahí nos están siguiendo. Y parece que hay algún problemita con el formulario porque no lo pueden ver en el chat. Entonces se lo vamos a reenviar a los compañeros docentes para que nos puedan dejar los datos y después nosotros enviarles el documento completo. Muchas gracias. Sí, gracias. No, desde luego tenemos mucha audiencia también desde Facebook, que también se está pasando en vivo. Entonces eso es parte de la audiencia que tenemos. Aquí en Microsoft Teams, recordemos que hay invitados y también todos aquellos que poseen el correo institucional han estado también con nosotros. Bien, muchísimas gracias entonces a todos. Como Escuela de Educación, pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Felicidades.